El mensaje esta mañana, el tema, el mensaje esta mañana no es tan sencillo predicarlo en el sentido de que es un mensaje o es un tema que hoy en día muchas iglesias, ¿verdad?, han manipulado, ¿verdad?, han desvirtuado, ¿verdad?, lo que la Biblia enseña sobre el ofrendar, sobre el dar, ¿verdad? Pero cuando uno va a la palabra de Dios, uno se da cuenta que toda esta manipulación que hay en muchas iglesias, ¿verdad?, es el resultado, ¿verdad?, muchas veces de la avaricia, ¿verdad?, de esas personas o esos líderes que no entienden cuál es la razón bíblica para ofrendar, ¿verdad? Y eso es lo que yo quiero que esta mañana veamos. ¿Qué dice la Biblia? No qué opina determinado y pastor, ¿verdad? No qué dice el liderazgo de muchas iglesias, sino qué dice la Biblia. Entonces, cuando vamos a la Biblia y predicamos lo que la Biblia dice, al menos yo tengo la libertad de poder esta mañana predicar sobre este tema, porque jamás voy a buscar, ¿verdad?, manipular las emociones de las personas, ¿verdad? Ni convencerles, porque es tarea del Espíritu Santo, ¿verdad? Eso es tarea del Espíritu Santo. Yo solamente explico lo que la Biblia dice y que esa enseñanza entonces sea lo que active nuestra fe para dar al Señor. Una de las tantas maneras de las que Dios ha bendecido nuestra iglesia, ¿verdad?, es gozar de una propiedad, ¿verdad?, casi desde su fundación. Esta iglesia, por la gracia de Dios, Él proveyó, ¿verdad?, estas instalaciones, como decía, casi desde su fundación. Y como hemos dicho muchas veces, queremos usar estas instalaciones de una manera sabia e inteligente para que sea una iglesia que alcance al perdido y que podamos ser una iglesia que impacte también la vida de estas personas. Como dice nuestra declaración de misión, queremos glorificar a Dios y anunciar su salvación a todas las naciones. Y cuando Dios enseña que en su palabra que la salvación no es para un grupo determinado de personas, no es que Dios puso la iglesia Bautista Emanuel en este lugar de Atillo solo para impactar las vidas de las personas de Atillo. No, Dios puso esta iglesia acá para que desde acá también podamos impactar fuera de nuestras fronteras. Pero para que este propósito sea en gran manera prosperado, se requiere, por supuesto, de recursos económicos. Una gran mayoría de los cristianos hoy en día no entienden cómo ofrendar apropiadamente. Otros probablemente no conocen los motivos correctos para hacerlo. Entonces, necesitamos, como decía al inicio, que la Biblia nos enseñe a hacerlo. Amén. Que sea la Biblia en la que nos enseñe. Estamos a 3 días de iniciar la celebración global. Y uno de los propósitos o objetivos que tiene este evento es que podamos juntos, y cuando digo juntos, estoy diciendo todos como iglesia, desde los niños hasta los más adultos, que todos como iglesia podamos entonces establecer un compromiso de fe misionero. Por lo tanto, el mensaje de esta mañana se llama Conectando el mundo con Cristo a través de la gracia
de dar. Y ese término es importante verlo ahí, gracia. La gracia de dar. Así que les voy a pedir que me acompañen esta mañana a 2 Corintios capítulo 8, versículo 1 al 6. Jesús dijo unas palabras muy importantes. Jesús dijo, más bienaventurado es dar que recibir, dijo el Señor Jesús. Lo que está diciendo el Señor es que se puede encontrar mucho más gozo en dar que en recibir. Suena contradictorio, pero es cierto. La mayoría o la mayor alegría no se encuentra en lo que recibimos, sino en lo que damos. Y con este preámbulo, leamos entonces lo que dice 2 Corintios capítulo 8 del 1 al 6. Dice la palabra de Dios: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. La gracia que se ha dado a las iglesias de Macedonia. ¿Cuál gracia? Versículo 2. Que en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, dice, abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, dice Pablo, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino asimismo se dieron primeramente al Señor. Primeramente, dice Pablo, se dieron al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios, de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Damos al Señor por gracia. El contexto histórico de este pasaje es que Pablo tenía una carga enorme por los cristianos allá en Jerusalén. Había una gran hambruna que golpeó en ese tiempo toda la tierra de Palestina, y los cristianos ahí en Jerusalén estaban en una verdadera necesidad. Y entonces Pablo, donde él iba, pedía una ofrenda especial para ayudar a la iglesia en Jerusalén. Entonces Pablo apeló a las iglesias del norte de Grecia, ¿verdad?, que es en la región de Macedonia. Y ahí en la región de Macedonia habían 3 iglesias. Estaba la iglesia de Filipos, estaba la iglesia de Tesalónica y la iglesia de Berea. En esa región estaban estas 3 iglesias. Y según el texto, Pablo dice que estas 3 iglesias respondieron de una manera única y especial, como lo acabamos de leer en el texto. Entonces Pablo usa de ejemplo a los macedonios para motivar a los cristianos del sur de Grecia, que es la iglesia de Corintio, donde le está escribiendo, a que hagan lo mismo, a que sigan el ejemplo para ofrendar de la manera en que estas iglesias lo estaban haciendo. Entonces sería como que alguien viniera a nuestra iglesia con una autoridad especial y nos dijeran a nosotros: hermanos del Emanuel. Y pongo este ejemplo, voy a poner este ejemplo porque es un ejemplo, valga la redundancia, que a mí y a Fran nos ha impresionado bastante. Y se lo comento de esta manera: como si viniera acá un hermano con autoridad espiritual y nos dijera: hermanos de la iglesia, miren nuestro ejemplo. Y cuando digo hermanos de la iglesia, voy a poner el ejemplo, la iglesia, la Biblia dice, en Santo Domingo de Heredia, que es pastoreada por el hermano Fernando Miranda. Es una iglesia ejemplar para nosotros. Y digo ejemplar
por la forma en que ellos ven el mundo. Es una iglesia que entiende que la misión de Dios es una misión global. Entonces pongo de ejemplo esta iglesia, porque por lo menos a mí, y yo sé que Fran también nos ha impactado. Entonces, como si el hermano viniera y diga, tomen de ejemplo la iglesia, la Biblia dice, de cómo ahora esta iglesia tienen entre 6 y 8 misioneros en países no alcanzados, ¿verdad? Y cómo esta iglesia levanta una ofrenda especial mes a mes para poder apoyar a estos misioneros que hemos enviado. Pero no solo misioneros que han enviado a los lugares remotos del planeta, sino también cómo una iglesia apoya también a otros misioneros. Y entonces que nos diga, sigan nuestro ejemplo. Y yo puedo decirle que yo quiero seguir el ejemplo de esta iglesia, porque esta iglesia tiene mucho que enseñarnos a nosotros. Esto es lo que está sucediendo en este pasaje. Pablo está poniendo de ejemplo a las iglesias de Macedonia la forma y motivos para dar a la obra de Dios. Escuche, la forma y los motivos para dar a la obra de Dios. Así que me gustaría ver tres principios que esta mañana nos inspiren a nosotros, nos motiven en dar para ver el reino de Dios extendiéndose en todo lugar. Yo doy gracias a Dios por lo que Dios ha hecho a través de los años en esta iglesia. Gracias a Dios porque Dios aquí ha levantado pastores que están en el campo misionero. Pero yo creo que hoy en día, si lo podemos valorar, tenemos un déficit, ¿verdad? En cuanto al alcance global de las personas para Cristo. Entonces yo quiero que veamos tres principios que nos van a ayudar a conectar a las personas con Cristo a través de la gracia de dar. A través de poder nosotros comprender y podamos esta mañana descubrir cómo hacerlo. Y en primer lugar, hermanos, dar es una acción de gracia. Dice el versículo 1, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. El primer motivo para dar es la gracia de Dios, que tiene que ver con su bondad, con la bondad de Dios hacia usted. Dar expresa la gratitud de nuestros corazones por la gracia que Dios ya nos ha dado. Cuando Pablo habla aquí de la gracia dada a los macedonios, está diciendo que así como ellos habían recibido la gracia de Dios, ahora esa misma gracia los estaba accionando, los estaba motivando a dar a la obra de Dios para la iglesia, en este caso de Jerusalén. En otras palabras, ellos recibieron la gracia y de la gracia que recibida dieron. Porque no es cierto, hermanos, que la gracia está en el fondo de todo lo que hacemos como cristianos. Como cristianos no es cierto que es por la gracia de Dios que vivimos, es por la gracia de Dios que usted tiene trabajo, es por la gracia de Dios que usted puede servir a Él. En el fondo, el cristiano se mueve bajo la gracia de Dios, porque no es cierto que la gracia de Dios está ahí, acompañándole, guiándole, dirigiéndole cada día. Amamos a Dios porque Él nos amó primero, ¿no es cierto? La gracia del amor de Dios. Tenemos un trabajo, ¿sabe por qué? Porque Dios primero te puso en gracia cuando fuiste a esa entrevista y te dijeron contratado, ¿no es cierto? Para un cristiano, el cristiano vive bajo la gracia de Dios. Eres un profesional porque Dios primero proveyó los recursos a sus padres para que pudieras estudiar. Entonces te das cuenta que es gracia de Dios. Si das una ofrenda es porque
porque Dios primero te proveyó ese dinero. ¿No es cierto? Dios siempre da el primer paso. Ese es el punto. Nosotros somos siempre los receptores de esa gracia de Dios. Por lo tanto, cuando damos, cuando usted y yo damos al Señor, simplemente estamos respondiendo a la gracia que Él nos ha mostrado a nosotros a través del trabajo, a través de la provisión, a través de la salud, a través de la profesión. Damos en respuesta a eso, a la gracia de Dios. Estamos respondiendo con un corazón agradecido. Entonces, damos porque hemos recibido del Señor primero. ¿No es cierto? Nosotros no podríamos dar el mensaje de Dios a una persona sin haberlo primero recibido nosotros. Y así sucesivamente en todas las áreas de la vida. Entender esto, hermanos, nos permite ver el acto de dar como un privilegio. Como un privilegio, no como una carga. Y como una respuesta también, como una respuesta natural a la gracia que Dios ha tenido con nosotros. Como una respuesta a la bondad que Dios ha tenido con nosotros. Ahora, si crees que Dios no ha hecho nada por usted, entonces, hermanos, no le dé nada. No hay razón para darle. Pero si Dios lo ha hecho, y sé que lo ha hecho, y sigue haciéndolo, entonces dé en la medida de lo que Dios, de lo que ha recibido de Dios. Estos macedonios dieron porque sus corazones fueron motivados por la gracia de Dios. No podemos ser indiferentes, hermanos, ante la pobreza espiritual que el mundo vive hoy. La gracia siempre trae riqueza espiritual en las personas. ¿No es cierto? Dar entonces es una acción de gracia. Dar, en segundo lugar, es una acción que no depende de las condiciones. Versículo 2 dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron, dice la escritura, en riquezas de su generosidad. Sabes, hermanos, las iglesias acá en Macedonia, como dice el texto, ellos estaban bajo una prueba severa. Ellos enfrentaban una ola de persecución. Estoy hablando de las iglesias en Filipos, en Tesalónica y en Berea. Ellos estaban enfrentando una situación sumamente difícil. Y dice el texto, dice que también estaban pasando hambruna. Ellos estaban pasando un tiempo muy difícil. Pero eso no les impidió dar, porque su ofrenda no dependía de las circunstancias que estaban atravesando. Hermanos, yo creo que la mayoría acá, muchos de nosotros crecimos siendo influenciados para pensar que dar es algo que hacemos cuando tenemos algo de dinero extra. Así crecimos, al menos yo crecí así. El mundo, eso es lo que me enseñó. Y cuando tenemos un déficit, no damos nada. Pero los cristianos de Macedonia no tenían ni qué comer, dice el texto. Pero, ¿qué dice la Biblia? Pero eran generosos, ¿sí o no? Esto es impactante, hermanos.
a pesar de su gran tribulación, a pesar de su pobreza, abundaron, dice la Biblia, abundaron en riquezas de su generosidad. Estos hombres y mujeres dieron con agrado. Su ejemplo demuestra que la generosidad va más allá de nuestras situaciones económicas o tribulaciones. Podemos entonces encontrar riquezas en dar, pero dar con agrado, como lo hicieron estos cristianos. Y es interesante, hermanos, porque el ejercicio matemático que Pablo hace aquí, yo diría que es casi irracional desde la perspectiva humana. Pruebas más pobreza, como de lo que estaban viviendo, igual riqueza de generosidad. Qué raro, ¿verdad? No computa con la teoría de este mundo. Esta actitud de dar estaba desafiando lo establecido. ¿Cómo que pruebas más pobreza? Resultado, riqueza. ¿Cómo así? La actitud de dar estaba desafiando lo que ya estaba establecido. No computa en la matemática humana. ¿Sabes? Ellos estaban asumiendo, yo creo, el reto. Ellos habían leído, yo creo, Malaquías capítulo 3, versículo 10. Y estaban, aún en medio de sus tribulaciones y de su pobreza, ellos asumieron el reto de Malaquías capítulo 3, versículo 10, que Dios dice: traed todos los diezmos al alfolí, dice, y haya alimento en mi casa, y probadme, dice el Señor, probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, pruébeme, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde, dice el Señor. Dar no es solo para la gloria de Dios, no es solo para el bien de los demás, sino también trae una bendición personal. Es lo que está diciendo Malaquías aquí. Es lo que Dios está diciendo en Malaquías. Dios dice: les voy a abrir las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. En un mundo, hermanos, que promueve la acumulación y promueve el individualismo, la generosidad se convierte en una manera muchas veces de contrarrestar estos valores y experimentar la provisión infinita de Dios. El sistema de esta sociedad nos dice a nosotros que nuestros corazones se alegran cuanto más recibamos y guardemos. Pero Dios dice no. Dios dice no. Te he dado un nuevo corazón para que se alegre en dar. He diseñado tu corazón para dar y dar para los demás, pero dar para tu bien. Cuando damos, es un bien para nosotros también. Es un bien, porque hay gozo, como dice ahí en el texto de 2 Corintios, que ellos se gozaban en dar aún en medio de las tribulaciones y pobreza. Hay un bien cuando usted da con gozo para el Señor. Y esto me trae al corazón, cuando estaba preparando esta enseñanza, me trajo al corazón cuando en una ocasión Jesús se sentó, ¿verdad?, frente al arca de las ofrendas, y dice la Biblia que él miraba cómo el pueblo traía las ofrendas al arca, ¿verdad? Los ricos, dice la Biblia, echaban mucho, dice la Biblia. Los ricos echaban mucho, pero poco después, dice la Biblia, vino una mujer viuda que era pobre y echó 2 blancas. 2 blancas era la moneda romana de menor valor. Y el equivalente a estas 2 blancas hoy en día sería $1.
O sea, esta mujer echó $1 ahí, 500 y algo de colones. Y dice la Biblia, el texto dice que los ricos venían y echaban mucho. Pero esta mujer echó solamente 2 blancas. Entonces Jesús, donde ve aquello, él llama a sus discípulos y les dice en Marcos 12, 43, 44, dice: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento echó esta mujer. Jesús no dijo: ella puso más que cualquiera de los demás. Jesús dijo: ella echó más que todos juntos. ¿Cómo así? ¿Cómo que 2 blancas eran más que todo lo que estas personas echaban? Hermanos, el principio que Jesús quiere enseñarnos acá es, hermanos, que dar comienza con el corazón, no con el bolsillo. Aquí es lo que nace, lo que viene del corazón. La actitud de corazón, hermanos, la actitud de corazón al dar determina el valor de la ofrenda. No es el dinero lo que determina el valor de la ofrenda, es el corazón. Y esto es una gran enseñanza. Y aquí a mí me gustaría escuchar a esos líderes religiosos predicando este pasaje, porque se les cae el mensaje totalmente, ¿no es cierto? Ahí se les cae. La actitud de corazón al dar determina el valor de lo que nosotros damos para el Señor. La viuda dio con un espíritu sacrificial y lleno de gozo. El mismo principio de ofrendar de esta mujer era evidente en la vida de los cristianos de Macedonia. El mismo principio, hermanos. Hermanos, ¿sabes? Dios no necesita nuestro dinero. Si fuera así, entonces la cantidad que damos sería más importante que el motivo. Que el motivo de un corazón para dar. Pero sabes, Dios no está detrás de tu dinero. Dios está detrás de tu corazón. Ofrende así, hermanos, es diferente, ¿verdad? Jesús vio el corazón de esta mujer, la actitud, el sacrificio con que lo hizo, porque dice que dio su sustento y lo hizo con gozo. Entonces, hermanos, no se trata, ¿verdad?, de la cantidad, se trata del corazón. Y no importa, hermanos, nuestra condición, tengamos o no tengamos dinero, siempre tenemos algo que dar, ¿no es cierto? Siempre tenemos que dar algo para el Señor, siempre. Porque Dios le proveyó 2 dracmas a esta mujer viuda y pobre. Y ella, de su pobreza, de su sustento, le dio al Señor. Lo que usted tiene en tu billetera o en el banco es producto de la gracia de Dios. Es producto de la bendición de Dios. Es producto que Dios te dio sabiduría, inteligencia, te concedió éxito en sus negocios, en su trabajo, en su profesión. Es resultado de que Dios te dio eso. Es gracia. Pablo dice que las iglesias de Macedonia dieron de la abundancia de su gozo y de su profunda pobreza. Es ver ese mismo cuadro que les acaba de explicar de la mujer viuda que era pobre.
Ellos sabían que durante sus agudos sufrimientos el Señor nunca les iba a fallar y nunca les falló. Por eso su gozo en Él era ilimitado. Hermanos, no hay nada que nos limite a dar para el Señor. Entonces Pablo dice en el versículo 3, pues doy testimonio de que con agrado y conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, ellos han dado. A pesar de su pobreza, los macedonios eran generosos en dar. Hermanos, este tipo de actitud solo sucede cuando el corazón está liberado del materialismo. Cuando el corazón está en sintonía con el Señor. Cuando el creyente, la persona entiende que lo que tiene lo ha recibido por gracia. Dios le ha concedido prosperidad. Por eso Nehemías, cuando él ve la necesidad de su pueblo, y él dice y ora al Señor pidiéndole que le concediera éxito en lo que él iba a hacer, en la obra que él iba a emprender para poder ir a Jerusalén y restaurar los muros. Él ora y dice, Señor, prospérame, porque él decía, deseo reverenciar tu nombre. Ese es el punto. El dar es un deseo de reverenciar al Señor, de reverenciar su gracia con uno, con la salud, con la vida, con el trabajo, con lo que Dios te ha provisto. Dar entonces es una acción de gracia. Dar es una acción que no depende de las condiciones. Y por último, dar es una acción de adoración. Versículos 4 y 5 dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, escuchen lo que dice el pasaje, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor. Primeramente al Señor. Y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Los macedonios demostraron su adoración hacia Dios al dar de una manera sincera. Lo mostraron también al entregarse primeramente a Él. Y cuando uno se entrega primeramente al Señor, entonces lo que hacemos va a glorificar a Dios. La ofrenda que demos, el servicio que prestemos, lo que hagamos para el Señor va a mostrar de verdad que deseamos y anhelamos reverenciar su nombre, que deseamos glorificar su nombre. Los macedonios, hermanos, dieron con sacrificio, con libertad, con gozo, con amor y corazón agradecido y sin egoísmo. Así fueron como ellos dieron. Si Dios, como decía anteriormente, quisiera tu dinero, estoy seguro de que podría tomarlo. Él es Dios después de todo, ¿no es cierto? Él es Dios. Pero Dios está interesado en tu corazón. Una entrega a Él, a la voluntad de Él, a vivir una vida que le honre a Él. De manera, hermanos, que dar es una expresión natural de un corazón que está dedicado a Dios. De un corazón que está con el deseo de reverenciar su nombre, con un corazón que tiene el deseo de hacer la voluntad de Dios en su vida, con un deseo de un corazón que desea caminar con Dios cada día, con un corazón que desea también decirle al Señor, Señor, yo quiero estar contigo en la misión tuya, quiero participar en tu misión, ya sea, Señor, orando, dando, oyendo. Todo depende del corazón, hermanos. Es por eso que Pablo enfatiza que los macedonios primeramente se entregaron al Señor y luego
dieron a la iglesia. Hermanos, ¿qué es lo que dice Dios? Como le decía, Dios está interesado en tu corazón. Dios está interesado en que usted de veras rinda, en otras palabras, su vida al señorío de Jesucristo. ¿Y sabes por qué? Porque a partir de ahí usted va a mostrar agradecimiento a Dios a la hora de dar. Y este pasaje y todos los pasajes de la Biblia en relación a este tema están escritos al pueblo de Dios. Porque es Dios a través de su pueblo que quiere hacer la obra. No es a través de las ofrendas que puede traer una persona sin Cristo. A Dios no le interesa eso. A Dios le interesa que nosotros demos como resultado de esa gracia que Él ha tenido con nosotros. Como resultado de un agradecimiento a la bondad de Él. En conclusión, hermanos, esta forma de dar solo es posible por la gracia de Dios. Podemos dar porque Dios primero nos dio. La gracia gratuita, hermanos, siempre va a conducir a esa generosidad. No depende de las condiciones económicas o tribulaciones. La gracia siempre va a transformar las actitudes comunes de nosotros a la hora de dar. Así que dar con un corazón sacrificial, con un corazón gozoso, con un corazón agradecido, con un corazón entregado al Señor, es la forma bíblica de ofrendar. Así que cualquier otra cosa que le enseñen ahí no es la forma correcta. La forma bíblica para ofrendar al Señor es a través de un corazón sacrificial, un corazón gozoso, agradecido y entregado al Señor. Es la única forma de ofrendar según Dios. Amén. Y por último, hermanos, viene un tiempo para celebrar. Un tiempo para celebrar tenemos esta semana. Quiero terminar diciendo algo sobre la celebración global. Sobre esa celebración global que nosotros hemos denominado Conectate con la Misión. Queremos celebrar este tiempo. Queremos gozarnos con lo que Dios ha hecho en el pasado, con lo que Dios está haciendo en el presente y lo que Dios seguirá haciendo con nosotros después de que concluya esta semana. Hermanos, honestamente estoy entusiasmado. Estoy emocionado porque veo en el horizonte, ¿verdad?, puertas abiertas para poder llevar el evangelio a personas que no han oído de Jesús. Estoy con esa expectativa hacia adelante, hacia el futuro. Como su pastor, escuche lo que les digo, como su pastor, me comprometo a hacer todo lo que pueda para que la Emmanuel sea una agencia de Dios para alcanzar al mundo para Cristo. Y cuando digo mundo, no se resienta, porque muchos creen que la iglesia está solamente para alcanzar nuestra comunidad. No, y no es lo que la Biblia enseña. La Biblia vemos a un Dios que es un misionero al mundo, no a un determinado grupo de personas o a una comunidad o a un país o a una etnia, no, a todas las naciones. En estos 8 años como pastor principal, el Señor no ha dejado de bendecirnos. Ha provisto recursos para hacer mejoras en estas instalaciones. Ustedes lo han visto. Nos ha bendecido también con oportunidades para poder llevar su salvación a nuestra comunidad con mayor intencionalidad. Y no solamente en nuestra comunidad, también hemos hecho algunos esfuerzos para ir un poco más allá de nuestra comunidad.
Dios ha sido fiel y bueno. Amén. Dios ha sido fiel y bueno. Pero esto, hermanos, es apenas una pincelada. Esto es apenas una pincelada de lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Es una pincelada. Cuando yo veo la iglesia, la Biblia dice, es una iglesia semejante a esta, 400, 500 personas. Y veo cómo Dios les ha bendecido para poder ser de bendición a otras naciones. Entonces yo digo, esto es apenas una pincelada. Estoy convencido que hay mucho más que esto. Estoy convencido que hay mucho más de lo que hemos avanzado. De eso no me cabe la menor duda. Y no sé usted, pero yo quiero ver al Señor haciéndolo. Escúcheme, yo quiero ver al Señor haciéndolo. A Él haciéndolo. No nosotros, a Él haciéndolo a través de nosotros. Que es una cosa muy diferente, es hacerlo nosotros y que Dios lo haga a través de nosotros. Yo quiero ver al Señor haciéndolo, usándonos como pueblo que somos de Él, con nuestros dones, con nuestros talentos, con nuestras habilidades que Dios nos ha dado. Yo quiero ver una iglesia que esté orando por las misiones. Quiero ver una iglesia que también esté yendo. Yo sueño con que Dios levante aquí hombres y mujeres que vayan al campo misionero. Pero también quiero una iglesia que dé una ofrenda de fe significativa para apoyar los esfuerzos misioneros. La boleta que ustedes tienen ahí en su mano. Ustedes tienen una boleta como esta que dice compromiso de fe para las misiones. Ustedes saben que siempre nosotros hemos recogido una ofrenda para los misioneros, una ofrenda que le hemos denominado fe misionera, pero ahora en adelante se llamará compromiso de fe para las misiones. Ahora, esta ofrenda, como es sabido, siempre se ha recogido como una adicional a los diezmos y ofrendas que se recogen cada domingo. Ahora, ¿qué significa la ofrenda de compromiso de fe para las misiones? En primer lugar, hermanos, es un acto personal que usted hace con Dios. Escuche, es un acto personal, o un pacto más bien personal que usted hace con Dios para dar cierta cantidad de dinero mensual, quincenal o semanal por un periodo de un año, con el objetivo de que el evangelio se anuncie hasta lo último de la tierra. El compromiso al que usted vaya a adquirir con esta ofrenda es por un año. Es un año. Lo puede hacer semanal, lo puede ser quincenal, lo puede ser mensual, pero el compromiso es por un año. Pero también es un medio que Dios provee para que participemos en su misión. También, hermanos, es una expresión de nuestro deseo de que la gente escuche de Jesús. Esos son los motivos principales, hermanos, por la cual queremos recoger esta ofrenda de compromiso de fe para las naciones. Y el punto es, entonces, la otra pregunta es, ¿en qué se invertirá este compromiso de fe? Este dinero, en primer lugar, va a entrar al presupuesto del programa de misiones de la iglesia, con el fin de poder ejecutar proyectos misionales dentro y fuera de nuestro país. Entonces, este dinero se va a invertir en apoyar a misioneros dentro y fuera del país con una ofrenda mensual, como normalmente lo estamos haciendo. También vamos a invertir este dinero en financiar esfuerzos misioneros que Dios ponga en el corazón de los pastores de la iglesia. También vamos a apoyar estrategias misionales en conjuntos con otras iglesias. Y esto es muy importante, hermanos, decirles, porque lo que importa aquí es el reino de Dios,
no el reino de la Emmanuel. Y por eso una de las, digamos, de las cosas que más he aprendido en este tiempo de mentoría es las estrategias, establecer estrategias con iglesias, unir esfuerzos, en otras palabras, con otras iglesias para que el reino avance. Tenemos muy buenas expectativas con la iglesia, la Biblia dice, porque ellos tienen mucho que enseñarnos y queremos hacer esfuerzos conjuntos para realizar proyectos misionales. Y no solamente con la Biblia dice, también hemos tenido la oportunidad de escuchar a otros pastores que tienen, hacen esfuerzos misionales en la zona reserva, en las reservas indígenas allá por el lado de Buenos Aires. Y no son de esta iglesia, pero no se trata que la iglesia Manuel lo haga. Se trata de unir esfuerzos porque no es el reino de la iglesia. Tenemos que romper ese paradigma de que es la iglesia Manuela, que no, es Dios que lo está haciendo, es Dios que lo tiene que hacer. Y si podemos unir esfuerzos, entonces por ahí vamos a ir. Entonces parte de este dinero se invertirá en eso. Pero por supuesto también queremos crear un fondo de ahorro para que cuando Dios levante un misionero aquí en esta iglesia, ese misionero vaya respaldado económicamente por nosotros. Amén. Y yo sé que hay varios que están ahí. Yo sé que hay varios que Dios va a tocar. Pero necesitamos crear un fondo. No podemos mandarlo con las manos vacías. Entonces, como verá, en eso queremos invertir la ofrenda de este compromiso de fe para las misiones. Ahora, la otra pregunta es, ¿cómo puedo participar? Esto es muy importante. Para que el compromiso tenga consistencia y tenga perseverancia, lo primero que tenemos que hacer, lo primero que tienes que hacer, hermanos, lo primero es que buscar la voluntad de Dios en cuanto a la cantidad que Él quiere que usted dé. Es algo personal entre usted y Dios. Entonces, para que, como decía, para que sea consistente, tienes que buscar en oración a Dios. Por fe, comprométase con Dios y ore para que Él le provea esos fondos durante un año. Dios provee. Amén. Dios siempre provee. Y si usted hace ese pacto con Dios, ese compromiso con Dios, sé persistente y constante. Pero sabes, escuche, no depende de sí mismo. Ore a Dios. Yo sé que muchos pueden tener ya los recursos, pero qué bueno es saber que usted ora, Señor, provéame esta semana o esta quincena, este mes, el pacto que yo hice contigo. Es oración, es pedirle a Dios esa provisión. Y sé que Dios la hará. Dios se la dará. Así como lo hizo con los macedonios, Dios lo dará. Entonces, primero, hermanos, tiene que buscar a Dios en oración. Porque si no, no va a funcionar. Porque muchas veces en nuestras emociones, ¿verdad? Llenamos la boleta y después a los 3 meses ni nos acordamos. ¿Verdad? Y no, tienes que estar en constante oración, dependencia de Dios para que Dios le provea esos recursos. Es algo muy importante. Y por último, llene la boleta que les acaba de dar, que acaban de recibir. Anote el monto de la ofrenda con la que usted se va a comprometer por el siguiente año. Donde dice, yo me comprometo, no debes escribir tu nombre. Esto es algo entre usted y Dios. Solamente anote la suma que quiere ofrendar, ya sea mensual, quincenal o semanal. Pero, escuche, no quiero que llegues a la casa y lo llenes, ni siquiera aquí. Esta semana ore a Dios, por favor. Hágalo. Comprométase con Dios esta semana. El próximo domingo que tenemos la culminación con la celebración global, vamos a recoger esta ofrenda. Y vamos a ver cuánto Dios
va a proveer a partir del próximo domingo para todo lo que les he dicho, para poder alcanzar al mundo para Cristo, para poder establecer estrategias, para poder hacer viajes misioneros, en fin, hágalo de esta manera, pero comprométase. Dios se complace en que ejercitemos nuestra fe. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Debes ejercitar la fe entonces, pero ore para que Dios te ayude a ejercitar esa fe. Entonces, llévense la boleta. Todos pueden participar en una forma individual. Como les dije, como vimos en la enseñanza, a Dios no le interesa el monto, le interesa tu corazón. ¿Entendieron? Porque eso es lo que Dios va a bendecir, eso es lo que Dios va a multiplicar, porque es Dios que lo va a hacer, no nosotros. Dios siempre, hermanos, honra la promesa de fe. La Biblia dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, lo que hablamos ahorita, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, ¿qué dice? Abundéis para toda buena obra. Todo depende de Dios. Ahora, este compromiso, hermanos, este compromiso por, por, por lógica tiene que ir acompañado. Y es la segunda boleta que le dimos nosotros, compromiso de vida. Igual, ore a Dios. Y donde dice yo, ¿verdad? Donde dice yo, ahí sí les pediría que pongan su nombre. ¿Por qué? Porque este compromiso de vida, como tiene ahí varias opciones, usted se puede comprometer a orar, usted se puede comprometer a formar parte de las actividades misionales que la iglesia hace. Y entonces, si usted al poner el nombre, al registrar su nombre, entonces podemos establecer cuál es el grupo de personas que tienen ese deseo de orar. Puede anotar varias cosas, ¿verdad? No necesariamente una. Pero también podemos saber cuántas son las personas que quisieran formar parte, ¿verdad?, de las actividades misionales que la iglesia hace, porque vamos a tener varios viajes misionales en el año. Y también a comprometerse a ser más intencional en compartir el evangelio donde usted se mueva cada día. La otra opción es comprometerse a descubrir cuáles son los dones y talentos. ¿Sabes una cosa, hermanos? Muchos, me he dado cuenta que muchos no saben cuál es su don. Muchos no saben cuál es su don. Entonces, comprométase a descubrir ese don. Y si dice, hermano, ni tú ayuda porque yo no sé descubrir ese don, pues búsqueme y le voy a ayudar a cómo puede usted descubrir ese don que Dios le dio. Y por supuesto, si usted siente que Dios le está llamando a ir a otro lugar como misionero, también anótelo. No lo sé, que Dios puede sacar de esta iglesia. Sé que puede hacer muchas cosas, eso sí sé. Entonces, esto tiene que ir acompañado de lo otro. Las dos cosas, dar y trabajar, dar y servir. Amén. ¿Comprendieron el mensaje? ¿Comprendieron lo que queremos hacer para la misión de Dios? Amén. Pongámonos de pie y oremos.